Los protagonistas por Buenos Días América. La mañana con 12 minutos, 7:12 de la mañana. Le agradecemos la espera al economista Guido Macas. Economista, saludos, un gusto verlo. ¿Hasta qué hora tiene tiempo? Yo sé que usted es docente universitario y nos hemos atrasado, así que hacemos un mea culpa. ¿Hasta qué hora tiene chance de conversar con nosotros? Bienvenido, buenos días. No, tranquilo, tengo clases a las 8 de la mañana, así que no hay problema. Listo. Nos podemos extender tal vez unos 5 minutitos más de lo previamente establecido. Economista, arranquemos por el principio. Las medidas anunciadas por el presidente luego del terremoto del día sábado, ¿son las necesarias? ¿Son tal vez, con esas basta como para de una u otra forma comenzar a atender a los afectados y para estabilizar la economía ecuatoriana? Han decretado la emergencia vial en 3 provincias del país y ha sido duramente criticado el gobierno por el estado de las carreteras del Ecuador. ¿Esto de aquí es positivo o tal vez hace falta algo, es insuficiente? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, hay que recordar que ya ciertas vías están concesionadas. Especialmente tenemos que hablar de la vía que une Guayaquil-Machala, Guayaquil-Huaquilla, están concesionadas. Por lo tanto, si en esas vías hay daños, los responsables o los que están manejando son aquellos que están en esa concesión. Según los reportes de las vías, sí, hay unas vías que no solamente es por el terremoto, sino que ya están con problemas por el tema de las lluvias que han sido deterioradas y por lo tanto no ha habido un mantenimiento. Las vías normalmente se las debe dar una revisión cada 2-3 años. Creo que los expertos, los ingenieros civiles y los que están en este tipo de actividades han hecho su pronóstico, han hecho su análisis. Si bien en el Ecuador no todas las vías son concesionadas, necesita y requiere urgente, especialmente en las áreas que no solamente por el terremoto, sino también por el invierno que ha azotado en estos últimos días y ha afectado el desgaste y deterioro, no solamente de las vías, sino también de los puentes. Creo que el terremoto simplemente ha sido una forma de apresurar lo que ya tenía que haber hecho hace mucho tiempo, ¿cierto? Acuérdense que nosotros también pasamos un terremoto en el 2016, no se tomaron medidas hasta un poco más drásticas, como subirnos el IVA, ciertos impuestos adicionales a tanto a las personas naturales como jurídicas. Entonces, yo creo que más bien ha sido como un aditivo este tipo de percance natural para que el gobierno tome cartas en el asunto cuando tenía que haberlo tomado hace mucho tiempo. ¿Qué medidas económicas urgentes debería tomar el primer mandatario, no solamente porque vive momentos de tensión política, sino para tal vez brindarle una oportunidad a los ecuatorianos que están yéndose por 2 caminos? O están yéndose del país, existe un flujo migratorio sin precedentes, hay noticias internacionales, el diario El Espectador en Colombia, diarios de México que dan cuenta de esa problemática. También lo otro, hay muchos ecuatorianos sirviéndole a las bandas de crimen organizado y hay mucho tal vez desempleo, pese a las cifras que ha presentado el gobierno en los últimos meses. Pero ¿qué medidas económicas debería adoptar el Ejecutivo para brindarle una alternativa a los que se están yendo y a los que se están dirigiendo por malos caminos? No solamente debe ser el Ejecutivo, sino también tiene que traer el apoyo y la luz verde, se puede decir, de la Asamblea. Entonces, eso, lo que está pasando en el país, creo que los indicadores no nos están dejando de mentir, que la situación del país es muy crítica. Este año va a ser muy severo desde el punto de vista no solamente del Ecuador, por la inseguridad, por la pobreza, por la desigualdad, sino también por lo que está pasando en los mercados internacionales. Los países, nuestros primeros socios, donde le vendemos, donde son nuestros principales compradores, tienen problemas económicos y problemas bélicos. El económico, Estados Unidos y Europa están con una inflación del 9-10%. ¿Qué significa eso? Que esos países se están encareciendo. Las tasas de crédito, las tasas de interés están creciendo. ¿Eso qué va a provocar en esa comunidad? Una restricción del consumo. ¿Y qué consumen ellos? Nuestro banano, nuestras flores, nuestro atún. Eso significa que va a disminuir. Tenemos también por el lado de Rusia, Ucrania, nuestros principales compradores de banano, restringido por todo este tema bélico. Significa también que nuestro banano está dejando y ciertos otros productos están dejando de salir. Entonces, esa situación se va a transmitir en la liquidez de la economía ecuatoriana. Si el Ecuador, un país dolarizado, una de sus principales fuentes son el ingreso de las exportaciones. Si este año nos van a limitar, el año pasado ya tuvimos una pequeña reducción de nuestras exportaciones, eso se va a ver afectado en la liquidez de la economía. Vamos a tener un proceso de
más aumento del déficit, porque nadie nos va a querer prestar. Tenemos otro condimento, que es el elevado riesgo país, aproximadamente los 1.800 puntos. Cuando el presidente Lazo entró, lo bajó a 720. Se esperaban buenos augurios con inversión extranjera, 2.000 millones, 3.000 millones, pero según las cifras del Banco Central no pasamos de los 600, 800 millones. Entonces, eso avisora de que nuestra economía, la parte productiva, el crecimiento económico, el desempleo va a reducirse, la situación se va a complicar, nuestra economía va a estar, o si no está, va a estar estancada, va a tener un pequeño, leve o mínimo crecimiento. Y eso, ¿cómo nos afecta a la gente que camina de pie? Es que no va a tener muchos recursos. Es más, se está generando especulaciones, alzada de precios. El fin de semana, mucha gente en las redes, están justamente muy preocupados por la alza tremenda de los precios. El ejemplo que siempre nos están poniendo es la cubeta de huevos, que ya está bordeando los $5, ¿cierto? Entonces, eso ya está mostrando un reflejo de la situación en la que está viviendo el país. El gobierno no está tomando decisiones fuertes, obviamente, porque tiene un freno que es la Asamblea. Pero si no se toman las medidas urgentes, la factura la va a tener el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo es el que tiene que pagar, tiene que consumir, y si no tiene recursos va a generarse todo este círculo vicioso de especulación, de pobreza, de desigualdad y así aumento del desempleo, que son cifras que ya nos están alertando en los últimos 2 años. ¿Cuál es el freno que le podría poner la Asamblea Nacional en vista de que si en algún momento existe esa voluntad del Ejecutivo de tomar las medidas económicas para un poco contener todo este panorama que depende de otros, de terceros? Usted nos habla de crisis de otros países que afectará a la liquidez del ecuatoriano, va a existir un aumento del déficit, un elevado riesgo país, poca inversión extranjera que viene al Ecuador, y usted tal vez advierte poco crecimiento en lo económico, tal vez un estancamiento de nuestra economía. Pero ¿qué tiene que ver la Asamblea Nacional con lo que pueda resolver el Ejecutivo? Usted habla tal vez de la necesidad de una reforma tributaria para que tal vez deje de estar golpeado tanto el bolsillo de los ecuatorianos. La Asamblea se ha concentrado mucho en peleas de barrio. Gobierno, legislación, hasta la Corte Nacional de Justicia, todos los actores del gobierno están en una pugna de poderes por sus propios intereses. Guste o no le guste, el presidente fue electo democráticamente. Ha intentado en varias ocasiones reformar constitución, la consulta, ¿cierto? De cierta manera para tratar de salir o tratar de hacer lo que su administración quiere. ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque tenemos una constitución que fue hecha a la medida de un gobierno de cierta ideología, donde prima o donde los intereses son diferentes a la actual, que tiene una ideología totalmente contraria. Libre mercado, concesión y todo eso. Y obviamente la Asamblea, que está dominada todavía por la ideología anterior, obviamente comienza a torpedear, a frenar cualquier intento. ¿Con qué objetivo? Generar o provocar la incertidumbre, ¿cierto? Todo este conflicto social, toda esta pelea interna que nos va desgastando. Y ya vamos a cumplir 2 años y no tenemos una reforma o un cambio que permita, primeramente, el tema de acabar con el tema de la inseguridad. La violencia ha aumentado, la delincuencia ha aumentado. Y aparte de eso, hay reformas que han tratado de cambiar las reglas, para bien o para mal, de atraer inversión extranjera. Ahora nuestras ciudades principales o nuestro país está ubicado entre los países top de la inseguridad, no solamente política ni jurídica, sino también social, por la delincuencia. Entonces, la Asamblea siempre debe ser, como quien dice, el camino que permita a un país salir. Pero si no tiene de acuerdo, o el costo que tiene el gobierno para llegar a un acuerdo con la Asamblea es demasiado alto, entonces eso se está repercutiendo en los indicadores que hemos señalado. Riesgo país, incertidumbre, no hay inversión. Y la economía y el sector privado, el sector nuestro, también está preocupado porque no sabe si hacer ampliaciones, hacer inversiones, ¿cierto? Entonces eso va a generar que la fuente, la población económicamente activa, no tenga la capacidad. Es más, los indicadores nos revelan, en el año 2022, casi el 30% de la generación de empleo lo tienen los emprendedores. Como no encuentran trabajo, como no tienen otras opciones,
se comienzan a buscar un negocio pequeño, lo que sea, para poder subsistir, y eso está generando empleo, que no es la función de ellos, sino que es la sobrevivencia del ecuatoriano. En cambio, hay otros sectores privados y públicos que están reduciendo el personal por los altos costos que significa y por las pocas ventas que se comienza a sentir. Si vemos los indicadores, ya comienza a haber un pequeño estancamiento en las ventas de los principales sectores económicos. Entonces, eso refleja y es producto de ese conflicto que hay entre los principales poderes del Estado. Bueno, ahora sí hablemos de la corresponsabilidad que debería existir del sector privado. Usted bien nos señala que el 30% de emprendimientos está generando empleo o lo generó durante el año 2022, pero siempre se ha hablado tal vez de la corresponsabilidad de la banca, no solamente la banca pública, porque el Ejecutivo ha dispuesto estos créditos a 30 años a 1% de interés, pero que no abarca la globalidad de la población. Mientras tanto, el ecuatoriano de a pie, tal vez los que tienen estos emprendimientos, que lo piensan una y dos veces antes de meterse en un crédito, se topan con tasas de interés muy altas. Sí me gustaría que le explique usted a la audiencia cómo está establecida esta metodología para fijar las tasas de interés de la banca privada. Entiendo que es acorde al tipo de crédito que uno solicita, pero comencemos por esta parte ilustrativa para conocimiento de la audiencia, porque en los últimos días hemos recibido varios mensajes y comunicaciones de tal vez ciertas complicaciones al pagar los créditos con ciertos bancos del país, y la gente está reparando en la tasa de interés reajustable y dicen, bueno, esto no me comunicaron a mí en su momento. Otros dicen, bueno, es que no leíste, hijito, ya estás metido allí en ese embrollo, ahora te toca pagar. Pero por favor explíquenos en detalle este tema y cuál debería ser la corresponsabilidad de la banca privada para tal vez brindarle alternativas a los que están generando empleo en el país. Claro, bueno, de los últimos cambios del 2007 a 2008, donde se hicieron ciertas regulaciones del sistema financiero y monetario, las tasas de interés comenzaron a tener un tipo de metodología. Ahora hablan de un techo, pero obviamente estas tasas, ¿quién las define? Los 5 bancos más grandes del país, ¿cierto? Cuando en el 2008 hasta el 2017 las tasas estaban un poco, se puede decir, menos que están las de ahora han subido. La idea es que, la queja de los banqueros es que las tasas deben ser más altas. La queja de nosotros como consumidores, las tasas deben ser más bajas. Entonces hay una pugna en eso. Obviamente la banca nunca va a perder. Y la banca se sostiene ¿en qué? En que los fondos que ellos entregan están representados varios tipos de costos. El costo del fondeo, el costo de la operación, ¿cierto? El costo de si me van a pagar o no ese crédito, el costo riesgo país. Entonces hay una mezcla de costos y ahí podemos ir desagregando cuáles son esos costos que podemos reducir para que no se afecte al cliente. Tengo entendido que ahora los bancos, tanto que dan tarjeta de crédito o dan crédito a las personas, ellos están cobrando un seguro de desgravamen o un seguro de no pago. Entonces ahí ya está cubriendo por si acaso ese riesgo que el consumidor no le pague. Aparte de eso, la misma ley propuso o tiene de que los créditos se sectoricen o hagan por segmento. Entonces hay como 13, 14 segmentos que la diferencia es abismal. Para el sector corporativo la tasa no supera el 9, el 10%. Para el sector de microempresario, el consumo prioritario, llega la tasa hasta el 28-30%. Entonces, esas tasas, normalmente que son nominales, luego, entre los contratos, en las letras chiquitas, te dicen que las tasas se van a reajustar trimestral, semestral o anualmente. Y esos reajustes son los que a veces nos hacen un poco alterar el costo real que uno paga. Me dicen un crédito del 20%, pero a la larga, en términos reales, termino pagando el 27%. ¿Por qué? Porque ahí se incorporan estos costos administrativos, de operación, o cuando el cliente se atrasó un día, te ponen otro dinero más. Entonces, eso va a generar que a la larga el cliente pague más. La banca lo que hace es resguardarse, protegerse, por si acaso suceda un imprevisto en sus clientes, como la morosidad. Y justamente la morosidad es producto de que las personas ya no tienen los ingresos necesarios o suficientes para cubrir esos compromisos. Entonces, ahí bien, en el país en Ecuador tenemos las tasas más altas de América Latina. Los banqueros proponen que se libere, o sea, quieren subirla más.
En otros países, si usted ve las tasas de interés, son bajas. El split, la diferencia entre tasas activas y pasivas en promedio de América Latina es el 6%. En el Ecuador está entre el 15 y 20%. En tasas de ahorro nos pagan entre el 0 y 1%, si de depósitos a la vista. Si de depósitos a plazo, llegamos a un promedio del 4 o el 5%. Y los créditos promedian más o menos el 25-30%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la banca está financiando con ese split sus costos administrativos, sus costos operativos, y no el negocio propio de la banca, ¿cierto? Si vamos a las cooperativas que tienen otro nicho de mercado, obviamente vemos una tasa un poco mejor. Lo que sí está preocupando es que la chulquería, el chulquero se está aprovechando, donde la gente está pagando el 120 a 130 o 200% por un crédito. Y eso es lo que está generando ese problema. La banca se cuida. Y lo más interesante de esto es que la banca, a pesar de eso, el año pasado generó 650 millones de dólares en utilidades. En estos 2 primeros meses, enero y febrero, ya la banca acumula 118 millones en utilidades. Entonces, vamos a desagregar cómo se generan esas utilidades. La función de la banca es la intermediación. Capto, coloco. Entonces, veamos cuáles son sus costos operativos y vamos viendo cuál es realmente el peso de esa tasa de interés. Obviamente el corporativo, que tiene sus activos, son empresas de AAA calificadas muy bien, obviamente tienen tasas muy bajas, pero el empresario, el emprendedor que quiere, pero que no tiene, le están cobrando 30, 40% más. Entonces eso sí genera problemas. Ahora, ¿por qué el gobierno no retoma una idea que comenzó a surgir? ¿Cierto? Acuérdense que el Estado, cuando asumió el mercado del crédito hipotecario y estaba dominado por la banca privada, donde cobraba tasas de interés altas, vino el BIES, captó y ahora tiene el 90% del mercado hipotecario, con tasas módicas y bajas. ¿Por qué no le da la potestad al BIES de ser un banco de primer piso? Le apuesto que eso le va a temblar a muchos banqueros, porque si cogemos el ejemplo de los créditos quirografarios, que son los que reciben los consumidores, la tasa de interés es baja. Si hacemos la comparación, hacemos un préstamo quirografario de $5,000 al BIES y un de $5,000 a un banco, vamos a ver esa diferencia inmensa. Claro, ahí viene la explicación, cuáles son los costos. Entonces, ¿y por qué no viene a la banca extranjera? Para también regular y bajar estas tasas de interés altas. Entonces, es un problema que obviamente, tener un presidente que tiene su corazón en la banca, no va a querer que esto suceda porque es una competencia más. Acuérdense que el Banco del Pacífico era como un árbitro, porque es un banco cuando quieres público y cuando quieres privado, y está entre los cinco bancos que deciden la tasa de interés. Entonces, eso es un talón de Aquiles para los banqueros. Por eso que varias veces los han querido vender al banco. De un momento dijeron que el banco estaba en pérdida y pasaron creo que 6, 7 meses y ya el banco está generando 100 millones de utilidades. Porque saben que vendiéndolo ya no van a tener esa intromisión del Estado en el mercado bancario, en el sistema financiero. Entonces, es una pelea de mucho poder. Hoy tenemos un banquero, aunque él diga que ya no es banquero, tiene sus intereses en la banca. Entonces, ahí estamos viendo ese tipo. Por eso que ciertas reglas del Seguro Social están cambiando. Antes a los afiliados nos daban el 100% hasta un cierto monto. Ahora tenemos que nosotros poner el 5% de acuerdo a la cantidad. ¿Por qué? Porque la forma de pensar es el banco. O sea, ¿por qué tengo que darle todo? El usuario, el cliente, tiene que darme algo. Durante mucho tiempo nos han dado hasta el 100%. Pero obviamente, esta ideología, este pensamiento, esta forma hace que también digan al afiliado que aporte algo para su casa. Entonces, esto ya tiene un tema se debate bastante. Por eso que la Asamblea está haciendo una ley para bajar la tasa de interés. Entonces, los banqueros están saltando porque ya están diciendo que si eso baja, van a ser los chulqueros. Y es una pelea de que todos quieren por el bien común y no por el bien, o sea, por el bien individual y no el bien común de la sociedad. Economista, y ahí vienen todos esos problemas. Lo hemos invitado precisamente para tratar este tema, porque por allí leímos un comunicado de un directivo de un X banco que estaba pidiendo precisamente eso, la liberalización de las tasas de interés, y existe tal vez ese riesgo de que en lugar de bajarlas, las suban mucho más del techo permitido por la autoridad de control. Pero ahorita se está posicionando tal vez el siguiente pensamiento en el ecuatoriano, precisamente que los bancos y las cooperativas están haciendo lo que les da la gana, precisamente por esta pugna institucional que ha habido, en donde no existe un titular en la superintendencia de bancos. ¿Este criterio
o esta percepción de la gente, ¿es la correcta? ¿Existe tal vez un cierto descontrol o un cierto aire de desregulación de la banca en los actuales momentos en el país, o es una percepción equivocada? Esto es más o menos cuando los gatos ponen a los ratones a cuidar el queso, ¿cierto? Y yo creo que el tema de la superintendencia de bancos han llegado muchos superintendentes muy vinculados con la banca. Entonces, cuando pasa eso, obviamente tu corazoncito va a estar defender los intereses de la banca. Y eso es un problema que nos ha pasado en los últimos años. Entonces, la preocupación y la pregunta sería la siguiente. En otros países que las tasas de interés son liberalizadas, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, las tasas son más bajas que las nuestras. Si nosotros estamos con una regulación y tenemos un tope, y con ese tope las tasas son altas en comparación con América Latina, imagínense si nosotros liberalizamos las tasas van a subir, o sea, vamos a tener más altas, cuando debería ser lo contrario, ¿cierto? Tenemos las muestras, tenemos la evidencia de que en otros países, un país dolarizado como nuestro, la economía está dolarizada, Panamá, las tasas son menores que las nuestras. Vámonos a Salvador, las tasas son menores que las nuestras. En dólares con Colombia, con Perú, las tasas nuestras son las mayores. Entonces, si esos países que no están reguladas como nosotros, las tienen bajas, ¿qué garantías hay que si nosotros liberalizamos vayan a bajar? Más bien van a seguir subiendo. Obviamente, la estructura de coste, como dicen los banqueros y tienen razón, es salarios más altos, la incertidumbre. El Ecuador, los bancos cuando quieren fondearse en el extranjero, les van a cobrar más tasas de interés y eso repercute. Totalmente la razón. Pero obviamente, ¿por qué? Porque países como Colombia y Perú, aunque Colombia y Perú ahorita por situación política están subiendo también su riesgo país, ellos manejaban un riesgo país menor a 300, 400 puntos. Nosotros estamos cercanos a los 2000 en un gobierno de derecha. O sea, le está ganando en ciertos momentos a un gobierno socialista. Entonces, los problemas internos están afectando la incertidumbre generada por nosotros mismos, conflictos en la asamblea, conflictos sociales, paralizaciones, que no se ponen de acuerdo los políticos. Entonces, eso va tomando factura y va acumulando esa factura. Entonces, los banqueros, ¿qué dicen? Queremos que las tasas se liberen. Si están altas, si la gente ahorita se está preocupada porque no poder pagar una cuota o se retrasa una cuota, ¿cierto? ¿Cómo nos van a garantizar que liberalizándola, qué va a pasar? ¿Nos van a seguir subiendo más tasas? No hablan de bajarla porque ellos no quieren. La asamblea quiere bajarla por ley. Señores, si el gobierno por ley subió el salario, que lo está subiendo $25 cada año, ¿por qué no se puede decir que también por ley comiencen a reducirse las tasas? Claro. Entonces, ahí el interés es cuando les conviene y no cuando es para ayudar al pueblo, o mejor dicho, a la gente que tiene un crédito de un pequeño negocio en el país, que genera empleo y genera ingresos para sobrevivir y para mantener. La última pregunta, economista. Usted como analista económico y conocedor de estos temas, ¿le recomienda a un ecuatoriano sacar créditos en estos momentos ante la banca privada o ante cualquiera, así sea, oiga, banca, cooperativa, chulquero? Porque existen muchas dificultades luego de conseguir el dinero para pagar. Yo sé que existe mucha necesidad de sobrevivir en el país. Pero, oiga, ¿cuál sería tal vez la recomendación económica para ese ecuatoriano que ahorita está diciendo, oiga, no tengo plata y quiero tal vez ponerme algún negocio, quiero iniciar algún emprendimiento para ver si es que le pego al número, al gordo y, oiga, salgo de la crisis, de la chirez en la que estoy viviendo? ¿Cuál sería su recomendación en ese plan? Mire, bueno, un poco hay que ver dos tipos de personas que quieren sacar el crédito, ¿cierto? Primeramente, aquel que tiene tal vez un trabajo estable y él tiene su aportación al seguro, irse al BIES a sacar un crédito criografario que le va a permitir poner o fomentar un tipo de actividad económica. Es un poco el que tendrá tal vez más facilidad. Pero el que no puede tener ingresos estables, el que vive de un negocio y que su negocio ahora tiene que ir sus recursos para el vacunador, para poner más seguridad, o porque no vende, ¿cierto? Es un poco más complicado. Ahí lo recomendable es buscar bancos que tengan la especialización de los microcréditos. Si usted se va a 10 de los primeros bancos a pedirle un microcrédito, como ellos le llaman, microcrédito segmentado, microcrédito no sé cuánto, la tasa de interés va a ser alta. Pero si se va a otra entidad financiera que es especializada a ese tipo de créditos, va a ver que la situación es un poco más flexible. ¿Más flexible por qué? Porque es el nicho de mercado de ellos, ¿cierto?
Si usted ve las estadísticas, la banca ha dado en el 2022, que es lo más reciente, 36.000 millones. 28.000 ha sido para el crédito productivo, ¿cierto? Y el microcrédito y el consumidor, a priori, como le dicen, o sea, se ve que la banca está concentrada en ese tipo de clientes porque tiene garantías, tiene propiedades, ¿cierto? Tiene bienes. En cambio, para el pequeño la situación se complica. Te piden tantos documentos que hace que se encarezca el crédito. Pero si vas a entidades cooperativas que te permiten y te dan, por su cemento, mejores condiciones, esa es una opción. Porque hay cooperativas que son libres en el sentido de que pueden cualquiera entrar, o también son cooperativas asociadas, ¿cierto? Que te vuelves socio, y ahí tu trato es diferente, porque al ser socio eres parte de la decisión del banco. Por lo tanto, si vas a hacer un crédito, tienes que obligadamente pagar. Y si usted ve las estadísticas, mucha gente, el de abajo, el de la tiendita, el de la esquina, el que tiene un pequeño negocio, tiene acceso pequeño, no mucho, no piden tanto. Creo que el promedio de ellos es en $300 y $500 para su cuestión de negocio, que básicamente son los informales que prestan, porque la otra opción es ir al chulquero, que es lo no recomendable. Entonces, el usuario, el que quiere un emprendimiento, vea las opciones. A ver, si va a un banco, que vea un banco que tenga la especialidad del microcrédito, que sea para él. Si va a una cooperativa, lo mismo, ver cooperativas especializadas. Los bancos grandes se especializan para créditos grandes. No vayas allá porque hasta te cobran, hasta te pagan con anticipación el aire acondicionado, la atención, porque así es el sistema. Pero si vas a un banco donde tú veas gente humilde, que te aceptan, que te ven, que vas a buscar $100, $200 para criar pollitos, para criar gallinas, para criar cuy, lo hay. Entonces ahí hay que partir, o sea, buscar cuál es el segmento del banco o la cooperativa que me dé ese tipo de créditos para que no me facture más allá de lo que está sucediendo en estos momentos. Es como una recomendación general. Listo, economista. Muchas gracias por su tiempo y disculpe el atraso al arrancar esta entrevista. Muy interesante este tema relacionado con la banca privada. 118 millones de dólares de utilidades en lo que va de este año nomás, ¿no? En lo que va de este año. Enero y febrero. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Fuera bueno que ayudaran a los ecuatorianos. ¿Cuáles son los bancos que más ganan? Claro. Habría que ver cuáles son los bancos que más ganan. Habría que revisar ese tema. 7:39. Que tenga un gran día, economista. Gracias por su tiempo. Gracias, que pasen buenos días. 7:40. Una pausa y regresamos.